Buen día. Hoy vamos a hablar de uno de los productos notables menos fáciles que tenemos, que existen, que es el cubo del binomio, en forma simple. Es decir, hay productos notables de manera individual que son fáciles. Este es de los difíciles. Cuando tenemos productos notables combinados, pueden ser incluso más difíciles que este, pero de los productos notables simples o sencillos, individuales, es el producto notable menos fácil. El cubo de un binomio. Este producto notable tiene dos diferentes casos. Uno es para la suma y el otro es para la diferencia o resta. Ambos casos son tan parecidos que pueden ser analizados al mismo tiempo, es decir, como si fuera un solo producto notable y solamente consideramos aquí el cambio de signos, porque solo habrá cambio en dos signos del desarrollo. Cuando nosotros en el desarrollo tenemos una suma, bueno, el desarrollo en sí del producto notable consta de tres signos. Cuando tenemos una suma, los signos serán más, es decir, los tres signos son positivos. Cuando tenemos una resta, vamos a tener primero signo menos, luego signo más y luego signo menos. Van a ir intercalados empezando con el signo menos. Cuando tenemos una resta, cuando tenemos una suma, todos van a ser positivos. La forma general de este producto notable será x más a al cubo para la suma o x menos a al cubo para la resta. Recuerden que esto es la forma. La fórmula es el desarrollo. Entonces, la fórmula correspondiente, simplificada en una sola, es la siguiente. X más menos a elevado al cubo va a ser x al cubo, o sea, primer término al cubo, más menos el triple producto de x al cuadrado por a, más el triple producto de x por a al cuadrado, más menos a elevado al cubo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener, cuando hay un signo de más acá, vamos a tener más, como habíamos dicho hace un momento. Cuando tenemos un signo menos, vamos a tener menos, más, menos. Y todo lo demás del desarrollo es exactamente igual. Fíjense, esto no cambia, no cambia, no cambia. En ninguno de los cuatro casos cambia. Por eso es que dejamos la fórmula en una sola. Si tenemos signo positivo, insistimos, vamos a tener puros signos positivos. Y si tenemos signo negativo en el paréntesis, vamos a tener menos, más, menos. De esa manera tenemos la fórmula simplificada en una sola. Evidentemente podemos llamar a X primer término y a segundo término para que podamos nosotros hacer la fórmula o desarrollar la fórmula en una forma redactada. Este sería primer término y este sería segundo término. Entonces, en base a esto, vamos a tener nosotros la fórmula redactada de la siguiente manera. Tenemos la redacción de la fórmula es la siguiente. Primer término al cubo más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más o menos el segundo término elevado al cubo. Vamos a confirmarlo acá. Primer término al cubo más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más o menos segundo término al cubo. Recordemos que este 3, muchos alumnos lo relacionan con el número 3 que aparece acá, de la misma manera que en el cuadrado aparecía un 2 y lo relacionaban con este número. Solo que aquí el 3 aparece dos veces. La fórmula es un poco más elaborada definitivamente que la anterior. Podemos observar que este producto notable es más elaborado y aunque se puede resolver en forma directa, es preferible realizarlo por pasos para evitar posibles confusiones. ¿Qué queremos decir con esto? Sucede que en algunos momentos hemos dicho que los productos notables tienen la función de realizar el desarrollo en forma directa, pero pues realmente en este caso es preferible realizarlo poco a poco para evitar posibles confusiones y ya con la práctica poder hacerlo en forma directa. Vamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, resuelve el siguiente binomio. 4x más 6 elevado al cubo. Obviamente tenemos el binomio de una suma, el cubo de una suma. Aquí aparece claramente suma. Y en consecuencia, de acuerdo a lo que habíamos dicho, todos los signos van a ser positivos. Aquí lo tenemos marcado. En la primera página decía
en suma van a ser más, más, más. Consecuentemente, al tener una suma en este ejercicio, vamos a tener puros signos positivos. Insistimos, aquí está la suma. ¿Quién va a ser el primer término? 4x. En este caso, el primer término es 4x. El segundo término es 6. Observamos, primer término está antes del paréntesis, segundo término está después del paréntesis, perdón, del signo. Primer término entre el paréntesis y el signo, segundo término entre el signo y el paréntesis. Aplicando la fórmula vamos a tener primer término, que es 4x elevado al cubo. Vamos a ver, aquí está. Primer término, 4x elevado al cubo, más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término es 6, más el triple producto del primer término lineal por el segundo al cuadrado, más segundo término elevado al cubo. Esta es la fórmula desarrollada o aplicada a esta pareja de términos, 4x y 6. Ahora vamos a desarrollar las potencias. ¿Cuáles serían las potencias que queremos desarrollar para hacer un poco más fácil el ejercicio? Esta potencia, todas las potencias o los exponentes. Se puede pensar a partir de esta parte el desarrollo final, pero es más fácil o es más... se sugiere hacerlo así para que no tengamos confusiones. Entonces desarrollamos las potencias. 4 elevado al cubo son 64. X elevado al cubo nos queda x cúbica. El 3 lo bajamos sin cambios. Ahora 4 al cuadrado es 16. X elevado al cuadrado es x cuadrada. Bajamos el 6. Bajamos el signo, el 3, 4x y desarrollamos 6 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36. Bajamos signo más y desarrollamos 6 al cubo. 6 por 6, 36. 36 por 6 son 216. Ya tenemos desarrolladas las potencias. Vamos a simplificar. 64x cúbica va a bajar ya sin cambios. De hecho, los extremos son los que bajan sin cambios. Este y este bajan sin cambios. Aquí no se ve el 216, pero ahí va a estar. Y vamos a trabajar nosotros solamente las partes centrales. Bajamos 64x cúbica y multiplicamos. 3 por 16 son 48. 48 por 6 son 288. Solamente bajamos x cuadrada, porque no hay literales en el 6. Bajamos el signo más, multiplicamos 3 por 4, 12. 12 por 36 son 432 y bajamos la x. Bajamos el 216 y tenemos nosotros ya terminado el ejercicio. Ahí se alcanza a ver el 216. Es importante cuidar el desarrollo. Aquí se recomienda hacerlo paso a paso para no tener confusiones, porque como los números aquí, las multiplicaciones son más altos y los exponentes que están aquí nos pueden llegar a confundir, pues mejor lo hacemos poco a poco. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos 4x cuadrada más 2y elevado al cubo. Nuevamente tenemos el caso de una suma, por lo que los signos van a ser siempre más, más y más. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, vamos a mover esto acá para que veamos. Si tenemos una suma, vamos a tener los tres signos positivos, más, más y más. Aplicamos la fórmula. Sería 4x cuadrada, que es primer término, 4x cuadrada elevado al cubo. Más 3 veces el primer término, que es 4x cuadrada, por segundo término, que es 2y. Pero el primer término va al cuadrado. Más el triple producto del primer término lineal por el segundo término al cuadrado. Más segundo término al cubo. Obviamente es más elaborada esta fórmula, por eso es muy importante cuidar el desarrollo. Ya que tenemos esta parte, estamos aplicando aquí la fórmula, vamos a desarrollar las potencias. No alcanza en este espacio para verlo, entonces lo vamos a hacer aquí de manera, bueno, en el pizarrón vamos a desarrollar esta, y estas tres potencias. Entonces nos quedaría 4 elevado al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64. X cuadrado elevado al cubo, multiplicamos exponentes y nos queda x sexta. Más 3. 4 elevado al cuadrado nos va a dar 16. X cuadrado elevado al cuadrado es x cuarta. Por 2y. Bajamos el 3.
Acabo de poner pila a la pluma y de todas formas está fallando. Bajamos 4x cuadrada y desarrollamos 2 elevado al cuadrado es 4, y elevado al cuadrado es y cuadrada. Más 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y elevado al cubo, pues se queda como y cúbica. De esa manera tenemos desarrolladas las potencias. Y podemos observar, vamos a borrar esta parte, podemos observar que lo que teníamos en el siguiente renglón es exactamente lo mismo. Veamos, aquí está. 64x sexta más 3 por 16x cuarta por 2y más 3 por 4x cuadrada por 4y cuadrada más 8y cúbica. Entonces, estaba desarrollado, nada más era para que lo pudiéramos ver en el mismo tiempo. Bueno, cercano al primer paso. Ahora simplificamos. Insistimos, vamos a bajar el primero y el cuarto término. Estos ya están terminados. Y vamos a desarrollar los términos centrales. Entonces bajamos 64x sexta, multiplicamos acá, 3 por 16 son 48, 48 por 2 son 96, x cuarta y, como son literales distintas, solamente se bajan, más 3 por 4, 12, 12 por 4, 48, x cuadrada y cuadrada se bajan porque son literales distintas, y respetamos 8y cúbica como habíamos dicho anteriormente. De esa manera terminamos el ejercicio. Es importante recordar que en algunos momentos hay alumnos que hacen 3 por 16 y luego 3 por 2 y nos daría 3 por 16 son 48. Y luego 3 por 2 son 6 y multiplican 48 por 6 que da un resultado distinto al 96. Eso es una forma incorrecta de trabajar las cosas. Es importante recordarlo. Solamente multiplicamos el 3 por 16 y su resultado por 2. Lo mismo acá, 3 por 4 y su resultado por 4. Avanzamos al ejemplo número 3, que ya es de resta. Podemos observar que aquí hay una resta. Por lo tanto, los signos tienen que ser menos, más, menos en el desarrollo. Vamos a confirmarlo acá. Tenemos un signo menos acá, por lo tanto aquí vamos a tener menos, más y menos. Vamos a analizarlo. Ejemplo número 3, 5x menos 3 elevado al cubo. En este caso el primer término es 5x y el segundo término es 3. No se considera menos 3, se considera 3 porque el signo ya está trabajado en la fórmula. Aplicamos la fórmula y tenemos primer término elevado al cubo, menos, porque es una resta, el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, menos segundo término elevado al cubo. Nuevamente trabajamos las potencias, ya sabemos cuáles son. Esta y esta van a ser 4. 5 elevado al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. X elevado al cubo nos queda x cúbica, menos 3. Trabajamos 5 al cuadrado es 25, x elevado al cuadrado es x cuadrada. Bajamos el 3, bajamos el más, el otro 3, bajamos 5x y elevamos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Por último, 3 elevado al cubo, bueno, bajamos el signo menos para que nos quede menos, más, menos. Y 3 elevado al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. Los extremos, insistimos, estos ya están terminados, nada más se bajan y debemos trabajar nosotros las partes centrales. Esas son las que debemos trabajar. Por lo tanto, tenemos nosotros 125x cúbica y multiplicamos, bajamos el signo menos, es muy importante. 3 por 25 son 125, perdón, 75, 75 por 3, 225 y bajamos a x cuadrada. Segundo signo siempre va a ser más. 3 por 5, 15, 15 por 9 son 135, bajamos la x. Y el menos 27 se queda ya sin cambios. De esa manera terminamos ya el ejemplo número 4. Insistimos que es muy importante cuidar el desarrollo. Con suficiente práctica se puede resolver en forma directa. Claro que se puede, pero se recomienda hacerlo cuando menos en 2 pasos para que no haya confusiones. Ejemplo número 4 y último. Tenemos 4x cuadrada menos 2y elevado al cubo. Primer término 4x cuadrada
Segundo término 2y. Aplicando la fórmula vamos a tener, parece que aquí en el ejercicio pusimos x cuadrado menos 2y cúbica el desarrollo, entonces sucede que aquí este número no aparece. Acá. Vamos a quitarlo. Este 4, no está. De esa manera ya nos queda bien el ejercicio. A ver, entonces tenemos nuestro ejercicio x cuadrada. Vamos a marcar x cuadrada menos 2y elevado al cubo. Primer término es x cuadrada, segundo término es 2y. Aplicando la fórmula vamos a tener primer término que es x cuadrada elevado al cubo menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo 2y. Segundo signo siempre va a ser más, entonces más el triple producto del primer término al cuadrado, el primer término por el segundo al cuadrado, menos segundo término al cubo. Repetimos, primer término al cubo menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, menos segundo término al cubo. Desarrollamos potencias. Nos queda aquí 3 por 2 son 6 para la x. Aquí 2 por 2, 4 para x. Los demás quedan iguales, menos 3 y el 2y quedaron igual. Bajamos el más 3, bajamos x cuadrada. Y desarrollamos 2 al cuadrado es 4. Y elevado al cuadrado es y cuadrada. Menos 2 elevado al cubo es 2 por 2, 4 por 2 son 8. Y elevado al cubo nos queda y cúbica. Ya desarrollamos potencias, vamos a terminar el ejercicio simplificando las partes centrales, respetando signos también, porque recordamos que los extremos ya están terminados. Entonces nos queda, si lo hacemos aquí, vamos a hacerlo en esta parte, nos quedaría x sexta, ya se baja sin cambios, menos 3 por 2 son 6, 6x cuarta y, porque las literales son distintas, más 3 por 4, 12, x cuadrada, y cuadrada, menos 8y cúbica. Ese tiene que ser el resultado. Lo vamos a confirmar en el siguiente renglón. Pues tiene que quedar exactamente igual. Aquí está. X sexta menos 6x cuarta y más 2x cuadrada y cuadrada menos 8y cúbica. Nos quedó exactamente igual. Vamos a hacer un par de ejercicios donde tengamos más literales, o sea, un poquito menos fáciles, o los complicamos ligeramente, para que hagamos y reafirmemos el tema. Entonces, vamos a hacerlo un poco más directo. Resuelve los dos ejercicios. 2x cuadrada z más 3y cúbica z cuadrada elevado al cubo. Entonces, vamos a tener nosotros primer término, que es 2x cuadrada z elevado al cubo. Tenemos signo más, por lo tanto va a ser más el triple producto del primer término, que es 2x cuadrada z elevado al cuadrado, por el segundo término, que es 3y cúbica z cuadrada. Más el triple producto del primer término, que es 2x cuadrada z, por segundo término, 3y cúbica z cuadrada elevado al cuadrado. Más, se me ocupó el espacio, segundo término elevado al cubo. Tenemos desarrollada la forma. Primer término al cubo, más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más segundo término al cubo. Vamos a pensar, tratar de hacerlo directo acá. 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. X cuadrada elevado al cubo es x sexta. Z elevado al cubo nos da z cúbica. Signo más. Y ahora vamos a trabajar el exponente que afecta a este paréntesis y después hacemos el producto. Entonces sería 2 al cuadrado es 4. Por 3 de acá son 12. Por 3 de acá son 36. Repetimos. 2 al cuadrado. Perdón, 2 al cuadrado es 4. Por 3, 12. Por 3, 36.
La x tenemos x cuadrada elevada al cuadrado es x cuarta. Aquí no tenemos x, por lo tanto se queda x cuarta. Si tuviéramos otra x, se sumarían exponentes. Pues pasamos a este paréntesis, tenemos y, entonces sería y cúbica, que no tenemos acá, se mantiene y cúbica para darle orden alfabético. Luego z, tenemos z elevada al cuadrado, con z cuadrada acá, nos da z cuarta, porque 2 más 2 son 4. Vamos al tercer término, trabajamos primero el cuadrado. 3 al cuadrado son 9. 9 por 2, 18. 18 por 3, 54. La parte literal es en x, tenemos x cuadrada, aquí no hay x, se mantiene x cuadrada. Luego y cúbica elevada al cuadrado, es y sexta, aquí no hay y, por lo tanto se queda y sexta. Y luego z, aquí tenemos z cuadrada elevada al cuadrado, z cuarta, más la z de aquí, nos da z quinta. Más, ponemos aquí abajito, 3 elevado al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. En y cúbica elevada al cubo, 3 por 3 son 9. Z cuadrada elevado al cubo, 3 por 2 son 6. Y ya tenemos nosotros el resultado ligeramente más directo. Tampoco vamos a decir que es directo. Hicimos la fórmula, aplicamos la fórmula y después lo desarrollamos. Este fue un ejercicio para suma. Ahora vamos a hacer un ejercicio para resta. El cambio va a ser en los signos, ya dijimos. ¿Está? Entonces, tendríamos nosotros primer término, que es 4x quinta, elevado al cubo. 4x quinta, elevado al cubo. Es primer término. Menos, porque tenemos ahora un signo menos, en paréntesis, menos el triple producto del primer término, que es 4x quinta, elevado al cuadrado, por el segundo, que es 5y sexta z cúbica. Más, porque segundo signo siempre va a ser más. Vamos a poner un poco más abajo. El triple producto del primer término, que es 4x quinta, por el segundo término, que es 5. Yo creo que lo que ya está fallando es la pluma, porque le cambié la pila hace un momento y sigue fallando. Z cúbica elevado al cuadrado. Fue más el triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado, menos segundo término elevado al cubo. 5 y sexta z cúbica elevado al cubo. Vamos a confirmar. Primer término al cubo menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, menos segundo término al cubo. Estamos bien. Ahora desarrollamos el resultado final. 4 elevado al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. X quinta elevado al cubo, simplemente multiplicamos 5 por 3, que nos da 15. Menos, porque el signo es menos. Trabajamos primero el cuadrado. Entonces sería 4 al cuadrado son 16. 16 por 3, 48. 48 por 5 son 240. Creo que sí, 240. También lo podemos pensar así, 4 al cuadrado es 16, 16 por 5 son 80, 80 por 3, 240. Luego, vamos a borrar esa partecita, para que no nos confundamos. Partes literales, x, 5 por 2, 10. Nos queda x décima. Luego seguiría y sexta, porque nos está afectada por este 2, entonces nos queda y sexta, y z cúbica. Más, segundo signo va a ser más. Trabajamos primero este cuadrado. Entonces sería 5 al cuadrado, 25. 25 por 4 son 100. Por 3 nos da 300. En x tenemos x quinta porque no se ve afectada por este cuadrado y dejamos x quinta. En y, 6 por 2, 12. Nos sale 2. Ya salió 2.
En Z tenemos 3 por 2 son 6. Y por último, menos, respetamos el signo menos, nos quedó menos, más, menos. 5 al cubo, 5 por 5 son 25 por 5 son 125. En Y, 6 por 3, 18. En Z, 3 por 3, nos va a dar 9. Y ya tenemos nosotros el resultado de este último ejercicio. Entiendo que este tema es un poco más difícil. Yo les recomiendo que lo vean una o dos veces, unas 3, 4 veces para que quede claro, porque realmente no está muy fácil, es un poco más elaborado. Bueno, hasta luego.